Continuando con la serie de máquinas sincrónicas, vamos a hablar un poquito de la interpretación física de las inductancias transitorias y por qué nada más aparecen inductancias transitorias en el eje directo y en el eje de campo, no así en el eje cuadratura. Entonces, se han definido las inductancias LD', LF' y LDF' para simplificar el análisis de los transitorios electromagnéticos de la máquina sincrónica. Las inductancias LD' y LF' tienen una interpretación física concreta y representan parámetros equivalentes vistos desde el eje D o el eje F respectivamente. Recordemos que el eje D y el eje F son colineales magnéticamente, es decir, que presentan términos de acoplamiento uno con el otro. Por esto es que vamos a ver el reflejo de uno sobre el otro dependiendo el tipo de fuente de alimentación que tengamos. Las bobinas de eje directo y de eje de campo se encuentran perfectamente alineadas por la definición de la transformación y constituyen un circuito acoplado magnéticamente semejante a un transformador de 2 devanados. Cuando vimos conversión de energía a 1, vimos el efecto de acoplamiento de los transformadores y cómo a través de la reducción de Cron podíamos ver la inductancia reflejada de una bobina sobre la otra. Entonces, básicamente el eje directo y el eje de campo son solidarios y se pueden representar mediante un transformador de 2 devanados cuyo número de vueltas depende de la transformación del número de vueltas del eje directo y del número de vueltas de la bobina de campo. Entonces, el modelo matemático que vimos despreciando las resistencias en ese momento en conversión de energía 2 va a ser BD o B igual a las inductancias por las corrientes, donde tenemos que las inductancias son inductancias o términos de transformación, puesto que representan el acoplamiento mutuo entre la inductancia de eje directo y la inductancia de eje de campo. Entonces, cuando el circuito de campo se excita mediante una fuente de tensión, se puede referir el circuito al eje directo mediante una reducción de Cron, que es lo que me permite la aparición de lo que nosotros llamamos normalmente inductancia prima o inductancia transitoria del eje directo. La alimentación del eje directo con una tensión, con una fuente de tensión y reflejando este devanado sobre el eje de campo mediante la reducción de Cron, aparece la inductancia LF' como la relación entre la inductancia propia del devanado, la mutua y la otra inductancia, al igual que vimos para el eje directo. El reflejo de la bobina de campo sobre el eje directo y el reflejo de la bobina de eje directo sobre el eje de campo definen las inductancias transitorias LD' y LF' respectivamente cuando aplicamos una reducción de Cron. El acoplamiento de estos dos circuitos implica una reducción efectiva de las inductancias equivalentes, es decir, las inductancias LD' y LF' son más pequeñas que las inductancias originales LD y LF, como lo podemos ver en los dos términos que son acompañados por la mutua sobre la inductancia propia del otro eje. Entonces, la tensión de excitación aparece reflejada en la bobina de eje directo es proporcional a LDF sobre LF, que es prácticamente igual a la relación del número de vueltas ND sobre NF. En el circuito de campo la situación es similar y aparece el reflejo de la tensión de eje directo BD a través de la relación del número de vueltas NF sobre ND. Si en un circuito acoplado magnéticamente con bobinas se encuentra abierto o se encuentra excitado mediante una fuente de corriente, la inductancia propia de la bobina permanece constante. Es decir,
este fenómeno solamente de reducción de la inductancia solamente lo vamos a tener presente cuando la alimentación es por fuente de tensión. Cuando la alimentación es por fuente de corriente, no hay una reducción de la inductancia. Como el eje de cuadratura no está acoplado magnéticamente con ninguna de las otras dos bobinas, la inductancia propia de este eje es independiente al fenómeno transitorio del resto de las bobinas. En este caso, las constantes de tiempo de las bobinas están determinadas por el cociente de la inductancia propia y la resistencia de cada arrollado. Cuando la máquina se conecta a través de fuentes de tensión en armadura o en campo, las constantes de tiempo se reducen debido al acoplamiento magnético que existe entre las bobinas. Recuerden que la constante de tiempo de una bobina es el cociente entre la inductancia y la resistencia. Entonces, cuando estamos alimentados por fuentes de tensión que se ve el reflejo como una reducción de la inductancia, implica que las constantes de tiempo se reducen en la misma proporción que la disminución de las inductancias. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo es la máquina o cómo son las tensiones de armadura en circuito abierto. Entonces, cuando la armadura de la máquina sincrónica se encuentra en circuito abierto, aparecen las fuerzas electromotrices, pero no existe acoplamiento electromagnético entre los circuitos y el campo. Entonces, la ecuación del circuito de campo viene dada por BF igual a RF por IF más LF por la derivada de IF con respecto a DT. Recuerden que si la máquina está en circuito abierto, no hay circulación de corriente en las bobinas de eje directo y de eje cuadratura. Esta ecuación diferencial define la constante de tiempo del circuito de campo cuando los devanados de armadura se encuentran en circuito abierto, es decir, tau F igual a LF sobre RF. En la práctica, las constantes de tiempo de campo de la bobina del estator en circuito abierto están comprendidas entre 1 y 20 segundos, debido a que la resistencia RF del arrollado se diseña lo más pequeña posible para reducir las pérdidas ómnicas. La fuerza electromotriz que aparece sobre las bobinas de eje directo y de eje cuadratura con las bobinas de armadura en circuito abierto son BD igual a LDF por la derivada de IF con respecto al tiempo y BQ igual a omega LDF por IF. Es decir, la derivada de la corriente, si la corriente es constante, va a ser igual a 0. Por tanto, BD va a ser igual a 0 y BQ va a ser directamente omega LDF por IF. Determinando las soluciones de la ecuación diferencial y sustituyendo estas corrientes en las expresiones anteriores, se obtienen los valores de corriente en campo, la tensión en eje directo en el tiempo y la tensión en eje cuadratura en el tiempo, donde tenemos que la corriente de campo es una respuesta a un circuito de primer orden, una exponencial que se atenúa con un valor constante. La respuesta en eje directo es una exponencial que se atenúa con el tiempo, que va a depender de la derivada de la corriente de la corriente de campo con respecto al tiempo. Y BQ va a ser un término constante con una exponencial acoplada, donde los términos de esta exponencial o las constantes de tiempo de esta exponencial son directamente las constantes de tiempo del campo de la máquina. Entonces, si transmitimos esa relación al mundo de las fases, la fuerza electromotriz en la fase A de la máquina se consigue aplicando la transformación inversa de par, donde la tenemos que nos va a obtener una tensión sinusoidal en función del valor de BD y BQ, siendo que BD en el tiempo se atenúa, finalmente va a quedar el valor de BQ, que en régimen permanente es una constante. Se observa que la fuerza electromotriz inducida sobre la bobina de cuadratura BQ es mucho mayor que la inducida en el eje directo. Generalmente la velocidad de la máquina es mucho mayor que el inverso de la constante de tiempo tau F. Dependiendo de la fuerza electromotriz de eje directo, se obtiene la siguiente tensión sobre las bobinas de la máquina.
Entonces, si representamos la fuerza electromotriz en bornes durante la energización de campo, en la armadura vamos a tener la siguiente respuesta, que es la respuesta en la fase A de tensión que corresponde a la solución de la exponencial mientras se establece el régimen permanente. Entonces, de esta manera podemos analizar el transitorio de la máquina en circuito abierto. Hemos visto hasta la presente cómo el análisis transitorio electromecánico de la máquina, de la máquina sincrónica se puede analizar mediante respuesta en el tiempo de autovalores y autovectores o respuesta de Laplace. Y hemos visto dos casos particulares, que es el cortocircuito brusco en armadura o la máquina trabajando a circuito abierto. Los invito al próximo video que culminaría este módulo, que es el sistema adimensional de unidades que se utiliza para representar la máquina en por unidad. Gracias por su atención.